la luz roja. Bien, parece que está grabando. Buenas tardes, hola. Mi nombre es Cristian Gutiérrez y junto a mi compañero Mauricio Torres vamos a presentarle el proyecto número 2. ¿Ya? Voy a compartir ahora. Aquí está. Bien, el proyecto número 2 lo trabajamos en un blog de notas de Google Colab. Yo voy a partir comentándoles cómo trabajamos el ejercicio 1. En primer lugar, el ejercicio 1 consiste en, desde el ficheros auto.csv, generar una función y utilizar esta para recodificar la variable cualitativa país de origen en los valores 1, 2 y 3. En el data frame a través de la función apply. Bien, en primer lugar, importamos la librería pandas como PD, como lo hacemos usualmente. Luego cargamos el data frame con el archivo autos.csv. Cabe indicar que para ello o podríamos crear una sentencia para subir el archivo desde el código o bien subirlo manualmente como lo hicimos nosotros. Luego definí la función cambia. Esta función sirve para recodificar el país de origen. Entonces acá damos las instrucciones. Si es que el país es USA, se retorna el valor de 1. Si es que es Europe, se retorna el valor de 3. Y si es Japan, voy a decirlo con Spanglish, se retorna el valor de 3. ¿Ya? Entonces acá básicamente trabajamos con condicionales, lo que les comenté. Acá un pequeño entre paréntesis de quizás no es necesario trabajar elif, dado que el hecho de que retornemos el valor, si es que se cumple la primera condicional, ya no, eh, ya no estará ejecutando las siguientes líneas, por lo tanto, quizás solamente con dos if se puede trabajar este ejercicio. Y por último, el return 3 vendría a retornar en el caso de que sea Japón. Luego definimos, o sea, trabajamos desde la columna país de origen, utilizamos la función apply y utilizamos la función que habíamos definido de forma previa. Finalmente mostramos las 5 primeras filas de datos. Entonces ejecutamos el código y efectivamente se cambia la variable, antiguamente variable cualitativa, ahora una variable numérica. ¿Ya? Bien, para el ejercicio número 2, generar un Notebook Colab con código y resultado. En este caso trabajamos desde el mismo archivo autos.csv. Resolver los siguientes puntos. Primero, la limpieza y tratamiento de las variables según corresponda. Y luego generar 5 nuevas variables aplicando los siguientes criterios con las variables numéricas. Y ahí aparecen los valores descritos. En primer lugar, importamos la función numpy. Luego importamos aquellas funciones matemáticas que vamos a utilizar para este ejercicio. Y finalmente importamos la librería pandas. Nuevamente creamos el data frame con el archivo CSV. Y en este punto nosotros utilizamos .info para revisar si el data frame presenta datos perdidos. ¿Ya? ¿Para qué hacemos esto? En caso, podemos apreciar de que una de las variables cuantitativas, una de las variables numéricas, presenta datos perdidos, esta no presenta, y la última que también es cuantitativa presenta pérdida de datos. Las que son cualitativas no tienen datos perdidos, por lo tanto no es necesario imputarlas. Solamente vamos a imputar aquellas variables cuantitativas y lo vamos a hacer a través de una amputación paramétrica con la mediana. ¿Ya? Entonces, en esta línea nosotros generamos aquella imputación y luego nuevamente utilizamos .info para verificar si efectivamente se cambiaron esos datos. Entonces, si se dan cuenta, esta es la segunda ocasión donde utilizamos .info, ya no quedan datos nulos. ¿Ya?
El segundo punto consistía en crear 5 nuevas variables utilizando las variables millas por galón y cilindro. Esas fueron las que utilizamos. La primera línea se crea la columna B1 y si se dan cuenta vamos realizando operaciones aritméticas. En este caso, si nos fijamos, claro, generamos la división entre millas por galón y cilindro y luego aplicamos la función logaritmo de 10. Y fuimos trabajando de la misma forma, creando la columna B2, B3, B4 y B5, ¿ya? Cabe recalcar que en algunos casos era importante utilizar el uso de paréntesis para primero utilizar la función apply y luego realizar las operaciones correspondientes. Bien, y acá está, voy a ejecutar nuevamente el código, y acá estaría el resultado, ¿ya? Donde aparecen efectivamente las 5 nuevas variables, ¿cierto? Bien, para el ejercicio 3, crear una función que permita generar 3 variables cualitativas ordinales a partir de las variables numéricas con los siguientes criterios. Si es mayor a la media más una desviación estándar, se tendría que retornar el valor de alto. Si es que el valor está entre la media menos la desviación estándar y entre la media más una desviación estándar, se tendría que retornar el valor de medio. Y si es menor a la media menos la desviación estándar, entonces el valor sería bajo, ¿ya? Me faltó indicar. Primero, se importa la librería Pandas, se importa Pandas como PD. Luego, nuevamente, creamos el archivo dataframe, o sea, creamos el dataframe con el archivo autos.csv y acá definimos una función llamada cambia que recibe el nombre de una variable numérica de datos y realiza los cambios que describe las instrucciones de más arriba, ¿ya? En este caso dice devuelve un valor de alto, medio, bajo, dependiendo del valor recibido. El valor de comparación ya lo habíamos explicado más arriba, no lo voy a volver a repetir, ¿ya? Bien, parto definiendo la media y la desviación estándar de la columna que se ingresa en la función, ¿ya? Luego utilizamos la función, o sea, el método where, y vamos trabajando. Si es que los datos de la columna son mayores que la media más la desviación estándar, entonces se va a retornar el valor de alto, ¿ya? En caso contrario, nuevamente ejecutamos un método where y comprobamos si los datos de la columna son menores que la media menos la desviación estándar. En este caso, retornamos el valor de bajo. Y finalmente, si no se cumple este criterio, se retorna el valor de medio, ¿ya? Se entiende que el valor de medio va a ser aquel que está entre la desviación, o sea, la media menos la desviación y la media más la desviación, ¿ya? Y finalmente retornamos aquella variable, ¿ya? Recuerden que la variable x va a ser aquella que va a tener el valor de alto, medio o bajo. Finalmente, creamos las nuevas columnas, la primera nueva 1, utilizando la función que definimos anteriormente, ¿ya? Para eso escribimos el nombre de la función y la columna que queremos, en este caso, codificar, ¿ya? Caballos de fuerza, aceleración y millas por galón. Entonces ejecutamos el código. Claro, y la última línea va a mostrar las 5 primeras filas del data frame. Entonces nos vamos al final y acá se creó la nueva, estas 3 variables cualitativas ordinales, ¿ya? Los dejo con mi compañero Mauricio, que él les va a relatar cómo hacer el ejercicio 4 y 5. Voy a dejar de compartir. Ya, me tienes que dar el pase Sí. para compartir, Cristian. Claro. Bueno, mientras, muy buenas tardes. Estamos acá desde Chile para todos ustedes trabajando en este proyecto número 2. Voy a compartir. Bueno, pasamos al ejercicio número 4 entonces. Aquí nos pedían crear una función que muestre los gráficos siguientes simultáneamente para las variables numéricas según una variable cualitativa. Teníamos que crear entonces caja y bigotes, barras de la media y un histograma con curva.
Entonces, la forma en que lo trabajamos fue la siguiente. Primero hicimos todo, ¿cierto? La incorporación de las librerías necesarias, la Seaborn y Matplotlib, que son las que nos van a permitir hacer gráficos, y Pandas, que es nuestra librería para trabajar con data frames. Ya, entonces, nuestra función recibe un data frame con los datos, ¿ya? Y va a mostrar lo que se nos pide. Entonces, comenzamos por acá. Creamos la grilla de trabajo, ¿cierto? Que va a tener una fila y dos columnas. Y le ponemos un título, son los gráficos del ejercicio 4. Y el primer gráfico, que es de Boxplot, tomamos como variable cualitativa, perdón, cualitativa el país de origen, y la estamos haciendo en base a la aceleración. Por lo tanto, lo que tendría que hacer ahí, ¿cierto?, es separarla en tres partes, que son los tres tipos de país de origen que hay, y medir la aceleración en un gráfico, en un boxplot para cada uno de esos. Luego, creamos una tabla, ¿ya?, con el país de origen también, considerando ahora los cilindros, y tomamos las medias de los caballos de fuerza para cada uno de esos grupos. Acá está indicado, ¿cierto?, que necesitamos tomar las medias y vamos a redondear todo con 2 decimales. Aquí hacemos la gráfica de ese gráfico de la tabla que acabamos de construir. Y por último, creamos, ¿cierto?, un histograma en donde les vamos a indicar, ¿cierto?, que queremos además la curva con la variable de desplazamiento. Entonces, si vemos el resultado, lo vamos a ejecutar. El resultado nos va a quedar, aquí no puedo ver, aquí sí, nos va a quedar de esta forma. Ahí tenemos los tres gráficos, los dos primeros arribita. Acá, si ustedes observan, tenemos los tres diagramas de caja para la variable país de origen, cada una de sus categorías, USA, Europe o Japón, ¿cierto?, en base a la aceleración. Podemos ver claramente que Europa es donde hay mayor aceleración. Luego tenemos acá un diagrama, perdón, un histograma para el desplazamiento en base, ¿cierto?, al conteo, que son las frecuencias de desplazamiento entre cada intervalo de desplazamiento. Y tenemos su curva que está reflejada, ¿cierto?, ahí en el gráfico. Y por último, tenemos acá abajo el diagrama de barras de medias, en donde tenemos nuevamente las categorías de la variable país de origen, ¿cierto? Y acá usamos los cilindros como referente, ¿cierto? Entonces calculamos, por ejemplo, me está indicando acá que, por ejemplo, en Europa, los de 4 cilindros tienen aproximadamente una media de 79, ¿ya? Los de 5 cilindros 80, y aumenta claramente acá, ¿cierto?, los de 6 cilindros, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos apreciar que en Estados Unidos están los de mayor cilindraje, que son de 8, y ahí se cumple en el fondo el objetivo de mostrar estos tres gráficos en forma simultánea a partir de la función creada. En el ejercicio 5, se nos pide crear una función que devuelva un mapa de calor con la correlación de todas las variables numéricas, incluye las generadas para cada país. La función debe contar con su respectiva documentación. Bueno, hemos ido documentando ahí las funciones, no lo había mencionado antes, pero están todas documentadas, ¿ya? Y aquí nuevamente trabajamos con autos.csv, hacemos primero una limpieza, ¿cierto? Imputamos los valores por la mediana. Ya mi compañero le señaló que no habían valores cualitativos con datos perdidos, sino que eran solamente cuantitativos, por lo tanto eso los estamos imputando por la mediana. Y acá, ¿cierto?, estamos indicando que queremos un gráfico de calor en donde vamos a analizar, ¿cierto?, las millas por galón y la aceleración. Si vemos abajo, aquí termina la función, hacemos el llamado a la función y vamos a ver cómo nos queda el gráfico.
que sería este que está acá. Aquí podemos apreciar, ¿cierto?, que las zonas más calientes son las que están con amarillo, y las menos calientes son las que están con morado, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un estudio ahí, ¿cierto?, del análisis de estas dos variables. Y eso sería nuestro trabajo, nuestro proyecto 2. Espero que haya satisfecho las expectativas de la profesora. No sé, Cristian, si tú quieres decir algo más. Sí, yo creo que le va a gustar el trabajo. No, nada, estaríamos listos, ¿ya? Listo, Cualquier duda, consulta, estamos atentos si le parece a la misma. Eso, listo. Que estén muy bien. Hasta pronto. hasta pronto.